Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Hoy vamos a ver un vídeo un tanto especial porque nos vamos a salir de la temática principal del canal, que es la inversión en acciones. Hoy lo que vamos a ver es qué es mejor opción, si comprar una casa o estar en alquiler, pero no va a ser tan sencillo como decir si es mejor una cosa o la otra. Vamos a valorar el mercado inmobiliario y la situación actual y a tener en cuenta diferentes variables que pueden decantar una opción o la otra, y no va a ser todo blanco o negro. Para ciertas personas va a ser mejor quizás compras una casa y para otras personas quizás será mejor estar en alquiler. Lo vamos a analizar todo en este vídeo, y si estáis en la situación en la que os tenéis que decidir por comprar una casa o iros de alquiler, pues espero que después de que veáis este vídeo tengáis las ideas un poquito más claras para que podáis tomar la decisión correcta. Lo primero que vamos a ver en el vídeo son esas variables que pueden estar afectando al mercado inmobiliario, y también analizaremos como tal el mercado inmobiliario. Vamos a ver cuál es el precio actual de la vivienda y cuál puede ser su tendencia si echamos un poquito la vista atrás. También lo vamos a hacer con el precio del alquiler, y como decimos tendremos en cuenta alguna variable que va a decantar esa tendencia que veremos en los próximos meses o años. Bien, pues lo primero que vamos a ver es desde la página de Idealista los precios de la vivienda en venta en España, para hacernos una idea de cuál sería la tendencia que ahora mismo manda en el mercado de la vivienda. Como vemos, desde el año 2011 los precios de la vivienda empezaron a caer después de la crisis inmobiliaria que veíamos en los años anteriores, pero ya desde el año 2017 se empezó a recuperar. Vimos una subida muy importante de los precios de la vivienda, que con la llegada del coronavirus en 2020 cayó en picado, pero vemos como luego se recuperó muy bien y luego ha ido subiendo de nuevo el precio de la vivienda, pero ya vemos como desde finales del pasado año, donde ya se alcanzaron ese pico en los precios de la vivienda, la subida ha sido muy paulatina, incluso se ha mantenido una estabilidad ya en los precios. Por lo tanto, lo que podemos estar viendo es, después de una fuerte subida en los últimos años en los precios de la vivienda, que quizás ahora estaremos entrando en una ralentización de los precios. Pero cuidado, porque si tenemos en cuenta las variables que vamos a comentar a continuación, puede que esta ralentización simplemente haya sido momentánea, y teniendo en cuenta estas nuevas variables tengamos una última subida de los precios de la vivienda. Si echamos un ojo también a los precios del alquiler, vemos como desde las caídas que vimos en 2020, provocada también por la crisis del coronavirus, vemos como los precios ahora parece que han estado recuperándose a finales del año pasado y principios de este, pero vemos como no recuperan los precios del 2020. Por lo tanto, ¿en qué situación nos encontraremos ahora mismo? Pues vemos como los precios de la vivienda se mantienen bastante altos, es decir, estamos en precios que no veíamos desde hace bastantes años. La vivienda se mantiene muy alta, aunque sí que es verdad que parece que estamos viendo una ralentización momentánea, mientras que el precio del alquiler veíamos unas caídas muy importantes en 2020 provocada por el coronavirus, y que la gente evidentemente no se iba a vivir de alquiler porque no podíamos ni salir de casa, entonces no cambiabas de piso. Ahora, en el momento que la economía se ha recuperado, pues vemos como la gente vuelve a intentar buscar nuevas casas de alquiler, y esto hace que el precio suba. Evidentemente es un mercado de oferta y demanda, y en el momento que hay más demanda, pues el precio acaba subiendo. Después de ver la situación o de hacernos una pequeña idea de cómo se encontraría ahora mismo el mercado inmobiliario tanto de compra como de alquiler, vamos a empezar a valorar las diferentes variables que están afectando en la situación actual a este mercado. Y la primera de ellas, y seguramente todos vosotros ya me habréis escuchado hablar en anteriores vídeos, es el aumento del precio de las materias primas y de los materiales, y principalmente están haciendo bastante mella en la construcción. ¿Y por qué? Pues porque todos esos materiales que se están utilizando y que se utilizan para construir esos edificios o esas viviendas, o simplemente para hacer reformas, están aumentando muchísimo. Además, los tiempos están dilatándose bastante porque parece que algunas obras quizás se estarían parando por la falta de llegada de estos materiales o por los sobrecostes que podrían ser inasumibles, lo que haría en un primer momento que el precio de la vivienda aumente con bastante fuerza, porque es decir, no van a vender las viviendas a un precio por debajo de su precio de coste. Puede que las viviendas que hayan pillado ya en una parte bastante avanzada de su construcción, pues el precio ya estuviera fijado, pero puede que todas las próximas viviendas que se vayan a hacer ya tengan en cuenta estos sobrecostes, y esto implique una subida de precios de las viviendas que sean de nueva construcción. Y puede que también las que no sean de nueva construcción, porque puede que muchas de ellas sean reformas que también tengan un sobrecoste en todas ellas. Por lo tanto, cuidado, porque esta variable puede hacer, aunque ahora ya hemos visto que el precio de la vivienda se esté ralentizando, todo el problema que estamos viendo actualmente por el problema de los materiales acaba repercutiendo en una subida importante en un primer momento en los precios de la vivienda.
La siguiente de las variables, y muy importante por cierto, que debemos tener en cuenta para analizar el mercado inmobiliario es la evolución del Euribor. Habíamos visto cómo en 2020 subía con bastante fuerza el Euribor y se mantenía muy cerca de la zona en positivo, pero no llegaba a alcanzarlo. Todo esto era provocado por el problema que teníamos con el coronavirus y la situación tan incierta que teníamos. Y bien, ahora hemos visto cómo los últimos meses, desde principios de 2022, la evolución del Euribor ha sido totalmente alcista. Ya vimos cómo cerró en marzo el tipo medio mensual en menos 0,23,7, que era un tipo que no veíamos desde hace bastantes meses atrás, desde 2020. Pero fijaros muy bien cómo en los últimos días hemos visto cómo el Euribor se va acercando muchísimo a ese tipo positivo. Es decir, puede que ahora mismo ya estemos muy cerca de superar el Euribor que vimos en 2020. ¿Y dónde está el problema en todo esto? Pues bien, si tenemos en cuenta que el Euribor está en negativo, no habría ningún problema, ya que todas las hipotecas normalmente tienen un diferencial más Euribor. Si el Euribor está en negativo, pues no les afectaría, pero en el momento que entren a estar en positivo puede que a muchas hipotecas les acabe afectando de manera muy importante, y os aseguro que una subida de Euribor de un 0,1 un 0,2% puede hacer mucho daño a las hipotecas, y esto puede acabar repercutiendo en que se encarezca muchísimo el coste de financiar una hipoteca, una casa, y haya muchas personas que la cuota que antes era muy bajita porque los tipos de interés estaban en negativo puede que deje de ser tan bajita, lo que puede provocar que haya muchas familias que ya no se puedan permitir comprarse una casa a un precio tan elevado como los que estamos viendo ahora mismo, porque la cuota que se le quedaría ya no es tan baja y es bastante alta. Y aquí debemos tenerlo en cuenta y compararlo con los precios del alquiler, porque quizás si ya no es tan interesante tener una hipoteca porque el tipo de interés ha subido bastante, quizás tengamos que volver al alquiler porque nos podamos permitir comprar una casa. Son cosas que debemos tener en cuenta para luego tomar la decisión de que será mejor si comprar una casa o alquilarla, pero esto lo vamos a ver bastante más adelante. Pero bueno, en principio quiero que os vayáis quedando con estos detalles para luego entender por qué debemos tomar una decisión u otra. Otro de los factores que debemos tener en cuenta es el ahorro de las familias. Y si tenemos en cuenta que durante el año 2020 el ahorro aumentó bastante debido a que no podíamos hacer prácticamente nada, pues el ahorro ha ido aumentando durante estos últimos años. Sí que es verdad que ahora ya que hemos recuperado prácticamente la normalidad, el ahorro puede empezar a reducirse, pero puede que tengamos un buen saco ahí acumulado siempre y cuando sea gente que no haya perdido sus trabajos o que haya podido mantener, entre comillas, su situación económica o que quizás ahora ya la haya recuperado. Si tenemos en cuenta también que principalmente quien va a comprar una vivienda suele ser gente joven, gente que se ha independizado, gente que está de alquiler y quiere comprarse una vivienda, y tenemos en cuenta que la gente joven el mayor gasto que hace seguramente sea en ocio, y en 2020 no hemos podido tener nada de ocio, pues tenga un dinero ahorrado que le permita comprarse una casa. Una casa que aunque ahora esté más cara, ese nivel de ahorro que ha podido mantener o acumular durante los últimos años debido a que ha bajado nuestro nivel de actividad de ocio, pues ahora le va a permitir comprarse esa casa. Por lo tanto, es una variable que es muy importante, muy a tener en cuenta, como decíamos anteriormente, que debemos valorar a continuación con lo que veremos a la hora de decidir si comprar o alquilar una vivienda. Y la última de las variables que vamos a tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de comprar o alquilar una casa, que puede estar influenciando en el mercado inmobiliario, es la variación interanual del IPC, es decir, la inflación, la evolución de los precios de la economía en España. Y como vemos, desde el año 2021 ya se empezaron a disparar, es decir, esto no es algo provocado por la guerra de Ucrania ni nada por el estilo, sino que es algo que ya veníamos experimentando desde mediados del pasado año, cuando veíamos cómo el IPC se iba disparando. Y bien, ¿esto cómo puede afectar al mercado inmobiliario? Pues ya se está empezando a escuchar a mucha gente que, bueno, que puede ser una buena decisión ahora mismo tomar una hipoteca, porque como los tipos de interés se mantienen todavía relativamente bajos y la inflación está totalmente disparada, ya estamos llegando a ver datos de casi el 10% de la inflación, pues estaríamos ganando dinero por el hecho de que, como estamos endeudados, ese dinero iría perdiendo valor con una inflación tan alta, y al estar endeudados en los tipos de interés tan bajos, pues no saldría rentable. Pero cuidado, porque a esto habría que darle una vuelta de rosca en el medio y largo plazo. Hay que tener en cuenta que cuando contratamos una hipoteca lo estamos haciendo al muy largo plazo, es decir, suelen ser para periodos de entre 20 y 30 años. Es decir, la situación puede cambiar bastante con la que estamos viendo ahora mismo. Hay que tener un poquito de cabeza al tomar esa decisión y no simplemente basarnos en una visión muy cortoplacista, porque además
una inflación tan alta puede acabar provocando una crisis económica espectacular. Y si tenemos en cuenta que nos vamos a endeudar y que no pasaría nada y que lo podemos hacer con una gran cantidad de endeudamiento porque los tipos de interés están tan bajos y la inflación está tan alta, imaginaros que el día de mañana, provocado por esta gran crisis que podría provocar esta inflación y todas las variables que ahora mismo estamos viendo en la economía, y quedaría para un vídeo entero de por qué estaríamos cerca de una crisis económica, imaginaros que nos quedamos sin trabajo y tenemos una deuda de 20 o 30 años, no tenemos trabajo y la inflación está disparada, pues creo que no se va a pagar sola esa hipoteca, por mucho que la inflación esté disparada. Por lo tanto, hay que actuar con un poquito de cabeza, analizar también la situación económica que nos encontramos ahora mismo y no pensar que porque la inflación esté totalmente disparada nos podemos endeudar a cualquier precio y el tiempo que sea. Y bien, teniendo en cuenta las variables que acabamos de comentar, ya podemos empezar a sacar alguna conclusión antes de empezar a ver qué sería mejor si comprar o alquilar una vivienda. Y la primera conclusión que podemos ir sacando es que puede que estemos a las puertas o incluso ya se esté empezando a ver un trasvase de muchas personas que están pasándose del alquiler a comprar una vivienda. ¿Y por qué? Por la razón es muy sencilla y la hemos visto ahora mismo. El precio de la vivienda se mantienen bastante alto, pero si tenemos en cuenta que los tipos de interés ahora mismo, aunque parezca que se empiezan a subir, todavía están bastante bajos, puede que la cuota de la hipoteca sea mucho más bajo que lo que estamos pagando de alquiler, porque como vemos los precios de alquiler se mantienen todavía bastante altos, por lo tanto va a ser mucho más apetecible comprar una vivienda, contratar una hipoteca y pagar puede que incluso casi la mitad de lo que estaríamos pagando en alquiler. Esto en una primera visión lo que nos permitiría es ahorrar incluso más que teniendo una vivienda de alquiler, porque si tenemos una vivienda en alquiler puede que no tengamos incluso margen ni para ahorrar, teniendo en cuenta que están muy altas. Por lo tanto, puede que esto en un primer momento, si vemos ese trasvase de personas que se pasan del alquiler a comprar una vivienda, pues el primer efecto que puede provocar es que el precio de la vivienda aumente todavía más debido a un aumento de la demanda, mientras que el precio del alquiler, si vemos que cada vez hay más pisos en alquiler porque la gente se está pasando del alquiler a la vivienda, pues pueden acabar bajando los precios para hacerlos un poquito más apetecibles y competir con esas cuotas de la hipoteca que podrían ser más bajas. Además, debemos tener en cuenta que hay muchos pisos de alquiler que sus propietarios lo tienen como inversión, es decir, que no lo han recibido de una herencia y no les produce casi ningún gasto. Es decir, hay muchas personas que han decidido en los últimos años comprar vivienda para alquilarla debido a que los precios del alquiler estaban muy altos y el precio de la vivienda pues no estaba tan alto y era una inversión bastante rentable. Pero ahora cuidado, porque en el momento que esos pisos en alquiler quizás empiecen a quedar vacíos por ese trasvase que estamos comentando, puede que necesiten alquilar esa vivienda sí o sí, ya que si no les produciría un coste elevado debido a que puede que esa vivienda que tiene en alquiler esté contratada a través de una hipoteca. Por lo tanto, les produciría unos gastos muy altos que no podrían mantener a lo mejor si no la tienen alquilada, lo que podría provocar una bajada de los alquileres bastante rápida. Bueno, y vamos a entrar en la parte clave del vídeo, en la que vamos a ver en qué situación sería mejor alquilar o en qué situación sería mejor comprar, todo ello bajo mi opinión personal, que puede que no sea la definitivamente correcta, pero creo que sería lo más razonable según mi criterio. Lo primero que vamos a ver en qué opción sería mejor alquilar. Y bien, si nos ponemos en una situación en la que tenemos un piso de alquiler en el que estamos viviendo, que la cuota no es demasiado alta, que nos permite seguir ahorrando mes a mes y que no nos ahoga ese alquiler, quizás si vivimos en unas zonas donde el alquiler no está tan tensionado, pues sería interesante alquilar. ¿Por qué? Pues bien, ya si tenemos pensado o no comprarnos una casa en un futuro, nos podría ser bastante interesante. Lo primero, porque como ya hemos visto, puede que el alquiler en los próximos años empiece a caer después de unos años que hemos visto unas subidas impresionantes de los precios del alquiler, que aunque ahora nos parezca normal, si echamos la vista atrás hace 10 años, no tienen nada, pero que nada que ver de una situación normal del mercado inmobiliario. Y si además tenemos pensado en un futuro comprarnos una casa, pues tampoco sería una mala opción, porque seguiríamos manteniendo ese alquiler que nos permite ir ahorrando y así además también luego tendríamos un dinero ahorrado para comprar esa vivienda, aprovechándonos de una posible caída futura del precio de la vivienda provocada por la crisis económica que tenemos a las puertas. Por lo tanto, si nos encontramos en esta situación,
puede que sea una buena opción. Además, también hay que tener en cuenta a la hora de comprar una casa o de alquilar la situación económica que tenemos. Aunque estemos viviendo ahora mismo una situación en la que parece que la economía se ha recuperado, que tenemos un trabajo, entre comillas, estable, cuidado, porque en el momento que se desate la crisis económica puede que los trabajos empiecen a tambalearse. Entonces, si queremos tener una situación un poquito más estable económicamente, quizás no sea mala opción ahora mismo mantenernos en alquiler, siempre y cuando tengamos una cuota de alquiler que nos permita vivir. Porque si tenemos una cuota de alquiler que nos está ahogando y queremos comprarnos una casa, puede que a lo mejor no sea mala idea dejar ese alquiler y comprarnos una casa. Pero eso lo vamos a ver ahora mismo. Y bien, ¿en qué caso quizás sería más favorable comprarnos una vivienda? Vamos a diferenciarlo primero si comprarla en el momento actual o esperar quizás un tiempo a comprarla. ¿Pero en qué momento sería favorable comprar una vivienda? Pues bien, si tenemos un trabajo estable, lo primero que debemos tener en cuenta debido a la situación económica adversa que vamos a poder tener, pues quizás no sea mala opción. ¿Y por qué? Pues lo primero que debemos tener en cuenta es que los tipos de interés están muy bajos. Aunque parezca que empiezan a subir, los tipos de interés siguen estando muy bajos. Y contratar un tipo de interés fijo por debajo del 2%, aunque nos parezca que no, es muy pero que muy bajo, sino ver la evolución de los tipos de interés fijos que se han dado en el sector bancario para las hipotecas en los últimos 15 o 20 años. Os vais a sorprender de que siguen estando muy pero que muy bajos por mucho que empiecen a subir ahora. Hay mucho cuidado también con esas ofertas que nos pueden hacer desde el banco, teniendo en cuenta que el fijo empieza a subir y el variable todavía puede ser un poco competitivo, porque si tenemos en cuenta la subida del Euribor que estamos viendo, puede que en unos años ese tipo variable, que ahora mismo es una auténtica ganga, se convierta en un ahogo para nuestra economía. Y bien, ¿en qué situación sería mejor comprar una casa ahora o esperar más adelante? Pues creo, y esto quizás sea un poco más controvertido, lo que vamos a comentar, si tenemos un alto ahorro. Ahora mismo tenemos mucho dinero ahorrado y no vamos a necesitar gran parte de hipoteca para comprar esa vivienda. A lo mejor nos saldría más rentable esperarnos un tiempo a que ese precio de la vivienda empiece a caer, porque como estamos viendo ahora mismo está demasiado alto y, como hemos comentado, quizás continúe subiendo un poco, pero puede que en el momento que llegue la crisis económica los precios caigan, como ya lo vimos en la década pasada cuando explotó el boom inmobiliario. Pero si por el contrario vamos a necesitar pedir prácticamente la hipoteca entera del valor del inmueble, puede que sea un momento idílico ahora mismo. ¿Y por qué? Pues como estamos diciendo, los tipos de interés están muy pero que muy bajos y quizás si esperamos 1 o 2 años para comprar esa vivienda, los tipos de interés se disparen y el precio que vamos a pagar por los gastos va a ser muchísimo más alto. Y lo podríamos haber hecho ahora, que sí que es verdad que a lo mejor el precio del inmueble estaría mucho más alto que dentro de 2 o 3 años, pero el gasto que vamos a pagar de intereses va a ser mucho más alto y quizás no nos compense esperar. Por lo tanto, sacamos conclusiones. Si tenemos mucho dinero ahorrado que nos va a permitir a lo mejor pedir una hipoteca muy pequeña, pues a lo mejor lo que nos interesa, ya que no vamos a tener tanto efecto por el interés, nos merecería la pena esperar un poquito para comprar, a ver si bajan el precio del inmueble, quizás un par de años. Y si por el contrario no tenemos dinero ahorrado y vamos a tener que pedir hipoteca tanto ahora como dentro de 1 año o 2 años, pues quizás ahora sería el mejor momento, aprovechándonos antes de que empiecen a subir con bastante fuerza los tipos de interés, porque no hay que olvidar que en Estados Unidos van a subir bastantes veces los tipos de interés durante este año y Europa, aunque diga que no, va a ir detrás porque no se van a poder permitir tener un euro devaluado respecto al dólar. Por lo tanto, debemos tener en cuenta todo lo que hemos comentado para ver si estamos en el caso de que nos beneficiaría alquilar un piso o nos beneficiaría comprar una casa, y en el caso de que nos compremos una casa, de si hacerlo ya o esperar unos años. Y una decisión muy importante también a la hora de comprarnos una casa es de si hacerlo a tipo fijo o a tipo variable. Yo creo que ahora mismo la mejor opción es a tipo fijo. ¿Y por qué? Pues porque nos encontramos en una situación en que están muy bajos. Aunque ahora, como decíamos, quizás nos pongan un poquito la miel en los labios, haciéndonos pensar que el variable es mucho más interesante porque está más bajo que el fijo y además el Euribor todavía estaría un poquito en negativo. Cuidado, porque cuando contratamos una hipoteca lo hacemos a muy largo plazo y ahora estamos prácticamente en el valle de esos tipos de interés. Y a lo mejor dentro de 5 o 10 años los tipos de interés estén mucho más altos de lo que estamos ahora y el tipo variable sea altísimo, mientras que el tipo fijo va a ser el mismo que vamos a contratar ahora. Por lo tanto, creo que sería más interesante hacerlo a tipo fijo siempre que los tipos de interés se sigan manteniendo igual de bajos que ahora. Lo que sí que es verdad que a lo mejor si vamos a contratar una casa dentro de 10 años donde los tipos de interés
estuviesen disparados, a lo mejor no nos merecería la pena contratar una hipoteca a un tipo fijo de un 10%, como ya han estado hace bastantes años atrás. Y a lo mejor ahí sí que nos merecería la pena hacerlo a tipo variable, porque sería más probable que empezaran a bajar los tipos. Pero ahora mismo nos encontramos en la situación totalmente contraria. Por lo tanto, lo más interesante ahora quizás podría ser hacerlo a tipo fijo. Pero bueno, si queréis que entremos un poquito más en este tema, lo podemos ver en otro capítulo de hablar del mercado inmobiliario, en el que entraríamos más a fondo y comentaríamos todo esto. Bueno, pues esto ha sido todo lo que os quería comentar en este vídeo. Espero que os haya resultado de ayuda y que tengáis en cuenta todas las variables que hemos comentado. Como ya habréis visto, no hay una situación que sea la perfecta para todos esos compradores o personas que quieran mantenerse de alquiler o irse de alquiler. Creo que es muy apropiado hacerlo dependiendo de nuestra situación, es decir, no nos pueden decir es mejor esto o es mejor lo otro, dependiendo de la situación económica o de las perspectivas que tengamos cada uno, va a ser mejor comprar un piso o mantenernos en alquiler. Evidentemente va a haber gente que no va a poder permitirse comprar un piso, bien porque no tiene dinero ahorrado o porque a lo mejor su situación económica no es la idílica y nos vamos a encontrar una situación, como ya hemos comentado, muy adversa. Por lo tanto, cada persona, cada inversor, cada futuro propietario de vivienda es un mundo. Entonces tenemos que valorar nuestra propia situación económica y a partir de ello tener en cuenta las variables que hemos comentado en este vídeo y empezar a tomar la decisión correcta. Como os digo, espero que os haya resultado interesante este vídeo y que os haya podido ayudar. Y ya sabéis, si queréis que hagamos otro vídeo comentando ¿qué sería mejor si contratar una vivienda a tipo fijo o a tipo variable, teniendo en cuenta la situación actual? Pues me podéis dejar en los comentarios y prepararé otro vídeo con este tema. Nos veremos muy pronto y hasta entonces espero que tengáis muy buen día.